Que Dios los bendiga, queridos hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos de reunirnos en el instituto para estudiar un curso más. Ya el pastor Ricardo ha anunciado cuál es el curso, cuáles son los temas que vamos a estar abordando, y lo que necesitamos en este momento es orar para que el Señor nos ayude y nos pueda bendecir de una manera maravillosa. Por favor, oremos. Amado Dios y Padre, muchas gracias te damos porque nos permites estar aquí para estudiar tu palabra, Señor. Gracias por este curso que me han asignado para enseñarlo en esta institución. Te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros para revelarnos la verdad, para enseñarnos la verdad y para colocar esa verdad en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús pido ayuda, pido socorro, pido auxilio, pido, Señor, que venga sobre mi vida de una manera extraordinaria para bendecir a estos estudiantes que se han reunido y que se reunirán durante estas 4 noches en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. En el día de hoy tenemos miles de religiones en el mundo. Miles de religiones. La mayoría de ellas reconocen a Jesucristo como un buen hombre, un gran maestro, o uno más de los profetas que han venido al mundo. Sin embargo, no le reconocen como lo que en realidad es: el Hijo de Dios. Quisiera mencionar algunas opiniones que tenemos en el día de hoy acerca de el Señor Jesucristo. Por ejemplo, los de la fe Bahá'í están diciendo que Cristo fue solo una manifestación de Dios. Los Hare Krishna dicen que Cristo fue uno de sus gurús. Los islámicos dicen que Cristo fue un profeta, pero que fue invalidado por Mahoma. Los del hinduismo dicen que Cristo fue uno de muchos mesías, y que sus sufrimientos fueron como los de cualquier otro profeta. Los rosacruces dicen que Jesús es un hombre reencarnado, un iluminado. Los teosofistas dicen que Cristo era no más que un maestro. Los masones dicen que Jesús de Nazaret fue un hombre como nosotros. Los espiritistas dicen que Jesús fue un notable médium judío. Los testigos de Jehová dicen que Jesús fue un ser creado como nosotros. De hecho, lo asocian con el arcángel Miguel. Los unitarios, o solo Jesús, dicen reconocer la deidad de Cristo, pero rechazan la deidad del Padre y la deidad del Espíritu Santo. Los mormones, o sea, los llamados santos de los últimos días, dicen que Cristo es un espíritu preexistente y es uno de muchos dioses. Es lo que ellos dicen, lo que ellos enseñan. Los de la ciencia cristiana
que de ciencia no tiene nada y de cristiana menos, dicen que Jesucristo no es Dios. Los de la Iglesia United dicen que Jesús es el yo nuestro. Los de la meditación trascendental dicen que Cristo simplemente es un iluminado. Los seguidores del coreano Moon dicen que Cristo es un Mesías fracasado. Los del romanismo católico colocan a Cristo en un lugar secundario con relación a María, a la que llaman Madre de Dios. Y los ateos dicen que como no hay Dios, Jesucristo no es el Hijo de Dios. Esto solo para mencionar algunas, pocas, de las sectas, de las corrientes de pensamiento que tenemos en el mundo hoy. La diferencia entre el cristianismo y las demás religiones radica en que nosotros reconocemos a Cristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Por lo tanto, la clave para tratar con los demás sobre nuestra fe se centra o se debe centrar en el hecho de que necesitamos convencerlos acerca de la deidad de Jesús de Nazaret y luego guiarlos a que lo acepten como su personal Salvador. Este curso está dirigido a ese propósito, capacitarnos para convencer al mundo, para convencer a los que están equivocados acerca de que Jesús es el Salvador, el único medio de salvación. Tratar de convencerlos y luego guiarlos a que lo acepten como su Salvador personal y así puedan escapar de la condenación del infierno. Quiero que desde ya usted sepa cuál es el propósito del curso. No estamos aquí para capacitarnos, para pelearnos con la gente. No, estamos aquí para capacitarnos, para convencerlos de que Jesús es Dios y que es el único medio de salvación que Dios ha provisto y guiarlos a que lo reciban como su Señor y Salvador. Amén. Eso es el cristianismo y ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos. Bendito sea el Señor. Muy bien, quiero manifestarles cuál es la razón de este curso. La razón de este curso fue una visión. El libro de texto que ustedes tienen o tendrán en su mano nació de una visión que tuvo el pastor Brian Bailey de los últimos tiempos. Él vio a una joven cristiana siendo verbalmente tentada por otras mujeres de creencia musulmana para que apostatase de la fe y se convirtiera al Islam. El pastor Bailey dice que era tan fuerte el espíritu que emanaba de este grupo de mujeres que sus argumentos vencieron, tristemente, vencieron a la joven cristiana. Lamentablemente ella llegó a negar su fe en Cristo y se volvió musulmana. Y esta visión no se la dio Dios únicamente al pastor Bailey. Como él tenía contacto y relación con muchos otros siervos del Señor, obviamente de su nivel en el mundo, esta visión se confirmó una y otra vez que venía de Dios
a través de otros ministros a quienes el Señor les reveló exactamente lo mismo. Ahí fue donde nació el libro que ustedes van a estudiar y que es la base para este curso. Se cuentan historias trágicas, hermanos, sobre mujeres misioneras en naciones islámicas, quienes hasta llegaron a divorciarse de sus esposos para convertirse al Islam, casándose obviamente con hombres árabes de esa creencia. Esto porque el espíritu del Islam es un espíritu muy fuerte, y si un cristiano se enfrenta a él sin estar lo suficientemente preparado, puede ser vencido, como ha sucedido con varias misioneras. Yo personalmente conozco dos casos tristes de dos mujeres que fueron vencidas en esa área y llegaron a apostatar de la fe. Interesantemente, en ambos casos se trató de maestras. La primera sucedió con una mujer de mediana edad, quien fue convencida por su madre de salirse de la iglesia verdadera a una iglesia falsa. Esta mujer no solamente salió ella, sino que quiso que su esposo también la siguiera. Como él no quería, ella lo puso a escoger entre el matrimonio y la iglesia. Lamentablemente el esposo cedió y ambos cayeron en el error. La segunda se trató de una joven quien había crecido en el cristianismo verdadero, pero cuando dispuso casarse, lo hizo con un joven de una secta falsa. Lamentablemente, ella no escuchó los consejos de sus padres, que por cierto eran buenos cristianos, y también los consejos de su pastor, que en este caso yo la estaba pastoreando en ese tiempo. Así cayó en apostasía. Ahora, por estos y muchos casos más, hermanos, la importancia de estudiar este curso. Bendito sea el nombre del Señor. El propósito del mismo es básicamente doble. De hecho, el pastor Ricardo lo mencionó cuando lo anunció. El propósito de este curso es doble. Gloria al Señor. Primero, que los cristianos afiancemos en nuestro corazón el hecho de que la Biblia es el libro de Dios y que debemos estudiarlo con amor y dedicación para fundamentar nuestra vida en sus enseñanzas. Miremos lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Gloria al Señor. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Este es uno de los dos propósitos principales del curso, hermanos. Que afiancemos en nuestro corazón el hecho de que la Biblia es el libro de Dios, es la palabra de Dios, y que debemos estudiarlo con amor, con dedicación y fundamentar nuestra vida en sus enseñanzas. Mire lo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
vamos a estar recalcando este punto en el curso. Gloria a Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el Señor. Muy bien. Y lo segundo es que estemos convencidos que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Juan 14:6, ¿verdad? Amén. Estar bien fundamentados en el hecho de que fuera de Él no hay salvación para nadie. Amén. Para nadie. Fuera de Él no hay salvación para nadie. Como Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Bendito sea el Señor. Podemos decir que este curso está fundamentado en esas dos grandes columnas. En esas dos grandes columnas. Convencernos, amén, acerca de que la Biblia es la palabra de Dios y que nuestra vida debe estar fundamentada en sus enseñanzas para poder vivir en esta tierra y por la eternidad. Y que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Este curso nos mostrará entonces cómo contender con otros por la fe que una vez fue dada a los santos, por la cual ellos pelearon la buena batalla, llevando a muchos al camino de la justicia. Hay dos bases bíblicas para este curso. Dos bases, pero así mire, hermano, fundamentales para este curso. La primera es Judas, el único capítulo que tiene versículo 3, donde dice así la palabra del Señor: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa palabra contendáis en el griego es apologizeis. Apologizeis. O sea, defender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y la segunda base es Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, donde dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Fíjese bien, siempre preparados para presentar, ¿qué cosa? Defensa. Para presentar defensa. Y aquí está lo que les dije hace un momento. No es para pelearnos, sino presentar defensa ¿cómo? Con mansedumbre y con reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, tanto Judas, el hermano del Señor, y el apóstol Pedro nos dan los textos base
para poder estudiar el curso de apologética. Glorificado sea el nombre de Dios, o sea, de cómo defender nuestra fe. Ahora, una observación importante, hermanos, es la siguiente. Al presentar la verdad del Evangelio y de Jesucristo, no debemos olvidar nunca que no podemos convencer a la gente sin la acción del Espíritu Santo. No somos nosotros los que podemos convencer a las personas con nuestra sabiduría, con nuestro entendimiento, con nuestro conocimiento. No somos nosotros los que podemos convencer a la gente solos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Es Él quien convence de pecado, de justicia y de juicio, como lo dice Juan capítulo 16, versículo 8. Es Él, el que hace la obra. ¿Qué dice ese versículo? Y cuando Él venga, dijo Cristo refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que va a hacer la obra entonces? El Espíritu Santo. Y eso debemos tenerlo bien claro en nuestros corazones. Amén. Por lo tanto, no debemos pelear nosotros con las personas, sino ser amables con todos los hombres, como nos instruye el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, verso 24 al 26, diciendo: ¿cuántos siervos de Dios hay aquí? Amén. Mire lo que dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Una vez más se repite la palabra mansedumbre. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Amén. ¿Por qué? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. O sea, el propósito entonces de este curso es ganar almas. Gloria a Dios. Sacar a las personas del error, de la mentira, de la falsedad. Por lo tanto, debemos hacerlo con mansedumbre, con amabilidad, sin pelearnos y tampoco sin confiar en nuestras capacidades. No, confiando en la obra del Espíritu Santo. Gloria al Señor para siempre. Porque, hermanos, ¿saben una cosa? Es Dios quien concede el arrepentimiento al ser humano. Yo no puedo, ¿cómo le digo? Yo no puedo fabricar arrepentimiento para las personas. Ellas tampoco pueden fabricar arrepentimiento para sí mismas. Hermanos, el arrepentimiento es un don de Dios. Es Dios quien concede el don del arrepentimiento al hombre para que reconozca su error y venga al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, siempre que defendamos nuestra fe, debemos hacerlo confiando en la gracia del Espíritu Santo, en la capacidad del Espíritu Santo. Porque si Dios no convence a la persona, nosotros no lo podemos hacer. Si Dios no le da arrepentimiento a la persona, nosotros no podemos hacer que ella se arrepienta. Veamos lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 30 y 31. Dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús,
a quien vosotros matasteis, le dice Pedro a los judíos, colgándole en un madero. A Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién es el que da arrepentimiento? El mismo que da perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quién es el que da perdón de pecados? Dios. Así es de que es Dios el que da arrepentimiento. Miremos lo que dice Hechos capítulo 11 versículo 18. Por si alguien pudiera pensar, no, pero es que eso fue para Israel. Dios le dio arrepentimiento a Israel, pero a las naciones del mundo fuera de Israel no. Mire lo que dice Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Fíjese. Y ellos están haciendo referencia a lo que el Señor hizo en la casa de Cornelio cuando Pedro predicó allí. Ellos no eran judíos, ellos eran gentiles, pero cuando Pedro les predicó, el Señor le dio a los gentiles arrepentimiento de la misma manera que le había dado a Israel. Gloria sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 2 verso 4 dice el apóstol Pablo, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Quién es el que va entonces a guiar? ¿O qué es lo que va a guiar al arrepentimiento a las personas? La benignidad de Dios. ¿No serán mis palabras? ¿No será mi conocimiento? ¿No será mi insistencia? Aunque debemos usar nuestras palabras, aunque debemos crecer en conocimiento, aunque debemos ser persistentes, pero debemos entender que es Dios el que da arrepentimiento. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 9 y 10 dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. O sea, no fueron las palabras de Pablo las que entristecieron a los corintios. No, fue la palabra de Dios. No fue el apóstol, aun cuando era ungido y un gran hombre de Dios, el que entristeció a los corintios por sus pecados, al señalarles sus pecados, sino que fue Dios. Ellos fueron contristados según Dios, dice, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios es la que produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo o la tristeza producida por el hombre, por la carne, lo que produce es muerte. Es muerte. Así es que, hermanos, debemos confiar, amén, en que es el Señor el que hará la obra en las personas. Gloria a Dios. Esta es una verdad sumamente importante. Solo por revelación divina podemos saber quién es Jesús. ¿Qué cosa? Solo por revelación divina el ser humano puede saber quién es Jesús. Yo me puedo pasar toda la vida tratando de convencer a una persona acerca de que Jesús es el Señor y el único medio de salvación, pero si el Señor no se lo revela a esa persona, ella no va a entender ni una jota de lo que yo le diga.
Solo por revelación divina se puede saber quién es Jesús. Esto queda claramente demostrado por el Señor mismo, cuando pregunta a sus discípulos en Mateo capítulo 16, verso 13 al 17. Alabado sea el Señor. Allí dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el Señor. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Alabado sea Dios. Entonces Pedro llegó a entender quién era Jesús, no porque él fuera muy inteligente, sino porque el Padre se lo reveló. Nadie puede conocer a Jesús si no recibe una revelación divina acerca de Él. Por lo tanto, debemos estar conscientes de eso nosotros. Cuando presentemos a Cristo, cuando defendamos su deidad, cuando presentemos la veracidad de la palabra o cuando defendamos la autenticidad de la Biblia, debemos depender de Dios, que es Él el único que puede convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y que es Él el único que puede darle al ser humano la revelación de quién es Jesús y de lo que es su bendita palabra. Gloria sea el nombre de Dios. Todas las religiones que niegan la deidad de Cristo no son de Dios. Aún más, sus líderes son controlados por espíritus malvados y sus seguidores están engañados, caminando en la oscuridad sin ninguna esperanza, y desafortunadamente, si ellos no reciben y no aceptan, si no responden a la obra del Señor en sus corazones, terminarán en el infierno. Solo hay una forma de entrar al cielo, y esto debemos dejarlo claro desde el mero principio, hermanos. Solo hay una forma para entrar por las puertas del esplendor del cielo, y esta es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repito los 3 versículos que ya cité anteriormente, pero de que encajan perfectamente en este punto. Gloria al nombre de Dios. Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Note que no hay muchos caminos, solo hay un camino. Note que no hay muchas verdades, solo hay una verdad. Note que no hay muchas vidas, solo hay una vida. Note que no hay muchos padres celestiales, solo hay un Padre celestial. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Hechos 4:12, Pedro dice: y en ningún otro hay salvación. A través de toda la historia de la iglesia han aparecido muchos salvadores que se han autodenominado salvadores.
También el orgullo del hombre y la ignorancia han diseñado salvadores, han inventado salvadores, muchos. Pero Pedro dijo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de ningún santo, de ninguna santa, de ninguna santa. No hay nombre de ningún santo ni de ninguna santa. Amén. A través del cual podamos ser salvos, solamente por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la Edad Media, principalmente ahí en los días de la Reforma, la Iglesia Católica enseñaba que se podía llegar a Jesús a través de María, y que se podía llegar a María a través de Santa Ana, que supuestamente era la madre de María. Entonces era una cadenita. Le oraban a Santa Ana para que Santa Ana le orara a María, para que María le orara a Cristo, para que Cristo le orara a Dios. Pero Pedro claramente dice: no hay tales de Santa Ana ni de María, solo es Jesucristo. Gloria al Señor. 1 Timoteo 2:5 lo confirma, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Bendito sea Dios para siempre. Muy bien. Así como solamente hay un medio de salvación, y este medio es Jesucristo, también solo la Escritura Sagrada, solo la Santa Biblia, solo las Sagradas Escrituras contienen las reglas de fe por las cuales el hombre debe regirse si desea entrar por las puertas del cielo, como bien lo escribió Juan Wycliffe en su tratado De Veritate Sacra Scripturae. Dice John Wycliffe: solo la Biblia contiene la verdad para el estilo de vida y para las doctrinas cristianas. Solo la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ya estamos dibujando, ¿verdad, hermanos? ¿De qué se va a tratar el curso? Ya estamos presentando como el boceto, que va a ir tomando forma y va a ir siendo detallado a medida que nos vayamos adentrando en él mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, antes de entrar en los detalles del boceto, quiero compartirles una estrategia sabia. Una estrategia sabia para capacitarnos a defender nuestra fe, porque la palabra apologética significa una defensa. Óiganme bien. No vamos a estudiar las falsas doctrinas que existen, como lo hacen muchos seminarios, institutos o universidades. Se ponen a estudiar las falsas doctrinas con el objetivo, según ellos, de conocer las mismas para luego atacarlas o para luego refutarlas o defenderse de ellas. Pero no,
En el IBJ y en Universidad Cristiana Sion no estudiamos las falsas doctrinas. Amén. ¿Saben por qué? Porque esto no es bueno. Todo lo contrario, es muy, pero muy peligroso. Hemos tenido testimonios de hombres y mujeres que se han puesto a estudiar las doctrinas de las religiones paganas con el propósito de contrarrestarlas. Pero ¿saben qué ha pasado al final? Ellos han terminado confundidos. Sí, han terminado confundidos y hasta han renunciado a su fe en Cristo. Porque déjeme decirle que detrás de cada doctrina falsa hay un espíritu. Y algunos de esos espíritus son fuertes, son poderosos. Que si el cristiano no está suficientemente fundamentado en el Señor y en su palabra, puede ser debilitado, confundido, puede ser extraviado de la verdad. Amén. Pero esto lo tenemos que hacer basado en la Escritura. Jeremías capítulo 10, versículo 2 nos da una solemne advertencia diciendo: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. ¿Dicen amén? No aprendáis el camino de las naciones. Y la palabra camino se puede traducir como la doctrina de las naciones, la manera de pensar de las naciones, la manera de actuar de las naciones. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Pablo en el Nuevo Testamento declaró enfáticamente en 1 Timoteo capítulo 1 verso 4 al 6 que no, óigase bien, no debemos prestar atención. ¿Está conmigo? ¿Sí? No debemos prestar atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, le dijo Pablo a Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías. Sí. Entonces, dentro de las religiones que hay en el mundo, tenemos fábulas, genealogías interminables, tenemos vana palabrería que no tiene fundamento en la Escritura ni en Dios. Ahora, por eso no debemos estudiar las falsas doctrinas. Y alguien me puede decir, pero hermano, si no las conocemos, nos pueden engañar. Espérame un ratito. Si no las conocemos, no las podemos refutar o no las podemos detectar. Bueno, espere un momento. La manera correcta de estudiar apologética es enfocarnos en la verdad. Estudiar la verdad. Conocer la verdad. Empaparnos de la verdad. Hermanos, profundizarnos en la verdad. Segunda de Corintios. Por favor, anote este versículo. No lo tengo ahí, pero es un versículo clave. Segunda de Corintios 13:8. Vea lo que dice. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Gloria a Dios. La esposa del doctor Bailey, estando en vida, usó una ilustración muy importante
y adecuada al respecto. De hecho, varios maestros la usan. Yo la he escuchado varias veces aquí y quizá usted también, pero viene al caso mencionarla porque es adecuada. Ella contó que cuando era joven en los Estados Unidos se usaban monedas de plata. Y cuando capacitaban a los cajeros para trabajar en los bancos, los ponían a conocer el sonido de la moneda verdadera. El sonido de la moneda verdadera, tirándola al piso una y otra vez. Una y otra vez. Horas por horas. Bendito sea el nombre del Señor. Esto para que el empleado conociera el sonido de la moneda verdadera y se familiarizara con él, a fin de que cuando llegara una moneda falsa con un sonido diferente, inmediatamente era detectado. ¿Hace sentido eso o no? Hace sentido, ¿verdad? Porque sabe una cosa, óigame, las monedas verdaderas tienen un mismo sonido, pero las monedas falsas no tienen un mismo sonido. Esas suenan diferentes la una de la otra. De manera que si yo me voy a poner a conocer el sonido de las monedas falsas, voy a tener que aprenderme varios sonidos porque no suenan iguales. Amén. Pero si aprendemos el sonido de la moneda verdadera, inmediatamente, suene como suene, la falsa la vamos a detectar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. De manera que en este curso nos vamos a dedicar a conocer la verdad, hermanos, la verdad, a enfatizar la verdad, tanto respecto a las Sagradas Escrituras como respecto a Cristo, el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. La prueba de la deidad de Cristo y la prueba de la veracidad de las Sagradas Escrituras será como una espada que penetrará las tretas del enemigo, hará temblar a los demonios que enseñan esas doctrinas erróneas y hará que todo corazón honesto, que todo corazón sincero salte de gozo y de expectación, porque está escrito: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, entremos al capítulo 1 de nuestro libro de texto, de nuestro curso. Pablo es el modelo apologeta. Pablo es el modelo apologeta. Este gran apóstol de los gentiles contendió muchas veces por la fe. Lo hizo en presencia de líderes religiosos, de líderes políticos como reyes y gobernadores. Por lo tanto, hermanos, uno de los hombres a imitar y seguir en este asunto de apologética sería Pablo. Yo le animo en el nombre de Jesús a que usted estudie los mensajes de Pablo, los sermones de Pablo, las defensas de Pablo. Por ejemplo, Pablo apologizó delante del rey Agripa en Hechos capítulo 26. Gloria al Señor. Y es impresionante la manera como Pablo presenta la defensa de su fe ante este rey pagano. Y miren,
Pablo llega a un punto, después de presentar su defensa ante el rey Agripa, de defender su fe. Me emociona. Miremos lo que dice el verso 27 del capítulo 26. Miren lo que finalmente dice Agripa. Amén. 27. Le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Después de que presentó su apología. Entonces le dice: ¿crees lo que te he dicho? Y él seguramente le vio el rostro, cómo estaba impactado por la defensa que Pablo hizo de su fe. Y mira el versículo que sigue. Entonces Agripa le dijo a Pablo: ay, Pablo, casi me vuelvo cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Así es de que vemos a Pablo apologizando delante del rey Agripa, o sea, defendiendo su fe delante de este rey pagano. También lo vemos contendiendo ardientemente por la fe delante de los atenienses en el Areópago de Grecia. ¿Se acuerdan que Pablo llegó a Grecia también? Y específicamente a la capital, la ciudad de la sabiduría humana, la capital de la filosofía humana. Ahora, él llegó a Grecia en el capítulo 17, verso 16 al 34, que no es, como es muy larga, no la vamos a leer, pero solo quiero que miremos versos 32 al 34. Pero cuando Pablo se presenta o presenta su fe ante los atenienses, lo hizo como todo un apologeta. Estudie ese mensaje. El mensaje, algunos le llaman con mucha propiedad o razón, el mensaje de la colina de Marte, porque así era. Amén. Ahora, allí Pablo apologizó con los atenienses que estaban siempre escuchando cada cosa que se decía y eran como motivados cuando alguien llevaba una cosa nueva. Pero vea lo que dice versículo 32 al 34. ¿Cuál fue el final del asunto? Dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Y hermanos, debe usted saber que cuando usted presente a Jesús como el único camino y la Biblia como la única base para la vida, muchos se van a burlar. Cuando usted defienda su fe, muchos se van a burlar. Aquí dice que muchos o algunos se burlaban. Otros, un poquito más educados, ¿verdad?, le dijeron: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Verso 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Verso 34. Mas algunos de ellos, y gloria a Dios por eso, mas algunos de ellos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. No hubo mucho fruto, pero sí hubo fruto. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, los métodos y las enseñanzas de Pablo nos serán de gran ayuda, hermanos, para convertirnos nosotros también en verdaderos apologetas. Hombres y mujeres que estemos listos para presentar defensa delante de todo aquel que demande respuesta de la esperanza que hay en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Una advertencia paulina en la apología.
una advertencia. Alabado sea Dios. Muy, pero muy importante. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. En la carta a los Efesios, Pablo nos advierte, en Efesios 6, 12 al 13, nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se recuerdan? Anteriormente mencionamos la visión del pastor Bailey de aquella joven que fue vencida por los argumentos de las mujeres islámicas. El problema no era solo con las mujeres, sino que ellas estaban siendo dirigidas e impulsadas por el poderoso espíritu del Islam. De manera que nuestra lucha es espiritual. Por lo tanto, debemos estar bien equipados con toda la armadura de Dios, como lo dice Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes. Y Pablo enfatiza esa palabra, enfatiza el hecho de estar firmes, ya que lo repite en el verso 14. Dice: estad pues firmes, firmes. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, nuestra lucha en la defensa de nuestra fe y en la propagación de la misma, nuestra lucha contra las falsas doctrinas no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales de maldad. Y debemos tener bien claro eso para estar nosotros preparados. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 14 al 17. Ahí tenemos descrita esta armadura. Dice Pablo: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En los tiempos antiguos, en los ejércitos, un guerrero usaba una armadura especial para protegerse a sí mismo de los ataques del enemigo. Y hermanos, nosotros como cristianos, y por favor, tómelo muy en serio. Tómelo muy en serio. Estoy diciendo esto con todo el peso de la responsabilidad que yo puedo entender y que he podido recibir del Señor para compartirlo. No lo estoy hablando ligeramente, solo para llenar el tiempo y el espacio. No. Lo estoy hablando con toda la seriedad y con toda la responsabilidad. Porque en estos últimos días el Señor ha estado calando muchas verdades en mi corazón, y una de ellas es esta. Nosotros como cristianos debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para defender nuestra fe, para presentar respuesta a todo el que la demande de nosotros. Ninguna pieza de ella debe faltarnos. De lo contrario, seremos vulnerables y vencidos. Regreso a la visión de las jóvenes cristianas que fueron vencidas por el espíritu del Islam.
Usando el ejemplo del soldado romano, Pablo menciona 6 piezas específicas de la armadura espiritual que debemos ponernos. Bendito sea el nombre de Dios. Y vamos rápidamente a ver cada una de ellas. En primer lugar, tenemos el cinto de la verdad. El cinto es un tipo de, o era un tipo de faja o banda que se llevaba alrededor de la cintura y en la parte media del cuerpo. El cinto cubría los lomos. Y hermanos queridos, espiritualmente los lomos representan nuestro ser interior. Es en los lomos donde se encuentra la fuerza y la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando un hombre engendra a su hijo, ¿cómo dice la Biblia? ¿De dónde dice la Biblia que salió ese hijo? De los lomos. Porque los lomos hablan de la fuerza del hombre y hablan de la vida interior. Alabado sea Dios. En lo natural, los soldados debían hacer ejercicio adecuado para que los músculos de su estómago se fortalecieran y se afirmaran. Porque ahí están los lomos. De la misma manera, hermanos, debemos tener la verdad en nuestros lomos. Debemos tener la verdad en nuestro interior. Mire, está re bien que tomemos notas. Si usted visitara mi biblioteca, usted encontraría ahí cientos y cientos de cuadernos con notas y notas y notas. Porque tengo 40 años de estar escribiendo y escribiendo y escribiendo. Amén. Es bueno tomar notas. Es bueno tener también la verdad en la mente, o sea, memorizar la palabra, pero no es suficiente. Se necesita que esa palabra se haga vida en nuestro interior, que la tengamos en nuestro interior, en lo íntimo de nuestro ser. Salmo 51:6 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esto significa tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios en nuestro ser interior, en nuestro espíritu. Glorificado sea su nombre. Bueno, además de esto, necesitamos aprender a dividir correctamente la palabra de Dios. Esto involucra estudiarla, como dijo Pablo en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia, le dijo Pablo a Timoteo, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjese bien, que usa bien la palabra de verdad. Esto sí ya tiene que ver con el conocimiento. Amén. Debemos tener la palabra en nuestro ser interior y debemos tener la palabra en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento. Y cuando dice que usa bien la palabra de verdad, en el original se lee que divide correctamente la palabra de verdad. Amén. Para eso estudiamos, para dividir correctamente la palabra de verdad. Yo recuerdo a uno de los maestros que tocó este punto y dijo que en el griego eso de dividir correctamente la palabra de verdad tiene la idea de partir una naranja por la pura mitad, por la mitad. Amén. O sea, y partes iguales. Debemos interpretar la escritura con equilibrio y debemos predicar la escritura con equilibrio.
Muchos solo predican un 90% del amor de Dios y un 10% de la ira de Dios. Hay un desbalance ahí. Amén. Predican un 90% del cielo y un 10% del infierno. Hay un desbalance ahí. Predican solo las bendiciones y nada de las maldiciones. No, debemos dividir correctamente la palabra de Dios, como cuando partimos una naranja por la mera mitad, partes iguales. Cuando entramos al tabernáculo, y si el Señor nos permite, vamos a llegar al tabernáculo con las enseñanzas de Moisés. Cuando entramos al lugar santo, ahí estaban los 12 panes de la proposición en la mesa. Pero saben que esos 12 panes estaban colocados en 2 hileras de 6 cada uno. No eran ni los 12, ni eran 9 y 3, no, era 6 y 6. Gloria a Dios, un equilibrio. Debemos dividir correctamente la palabra de verdad. Ahora, un cinto funciona como un cinturón que soporta la armadura, y no solo la soporta, sino que la mantiene unida. Así es en lo espiritual, hermanos. La verdad mantiene unido todo. En Isaías capítulo 11 versículo 5, hablando de Cristo, dice: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad, o sea la verdad, ceñidor de su cintura. Jesucristo tenía ceñidos sus lomos con la verdad. El salmista David declara que lo que el Señor desea que tengamos en nuestro interior sea la verdad de la palabra de Dios. Salmo 51:6: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, dijo, porque es la verdad del evangelio la que nos hace libres. Gloria a Dios. Ciñámonos entonces el cinto o los lomos con la verdad. Hablemos un poquito acerca de la coraza de justicia. La coraza, como ustedes pueden ver en la imagen, es una protección para los órganos vitales del cuerpo. Si el corazón de un soldado era herido, seguramente esto afectaría otras partes de su cuerpo. Espiritualmente debemos hacer todo lo posible por proteger, hermanos, nuestros órganos vitales y principalmente nuestro corazón de los ataques del enemigo. Mucho oído con lo que voy a decir. ¿Cómo se llama la coraza? Coraza de justicia. Sí. Amén. ¿Y para qué sirve la coraza? Para defender, para proteger los órganos vitales, principalmente el corazón. Proverbios capítulo 4 verso 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que va a guardar nuestro corazón? Lo que va a guardar nuestro corazón, hermanos, se llama justicia. Justicia. La coraza de justicia representa hacer siempre de corazón todo aquello que es recto y justo. Eso es justicia. Hacer todo aquello que es recto, que es justo. Eso es justicia. Alabado sea Dios. Obviamente, principalmente a los ojos de Dios, debemos hacer todas las cosas correctamente. Cuando hacemos las cosas correctamente, nos estamos colocando la coraza de justicia. Es la justicia que practicamos. Primero la justicia de Cristo y luego la justicia forjada en nosotros, la que practicamos. Eso se convierte en una protección para nuestro corazón.
Aleluya. En Mateo capítulo 5, versículo 6, Cristo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, o sea, de hacer lo recto, de hacer lo correcto, de hacer la voluntad de Dios, porque ellos serán saciados. A ellos se les dará la gracia para que puedan hacer la voluntad de Dios, para que puedan hacer lo correcto, lo recto, para que puedan caminar en justicia. Y cuando se camina en justicia, se protege el corazón. Eso es, la justicia es como una coraza que no permite que el corazón y los órganos vitales de nuestra vida sean dañados. El enemigo no puede entrar a un corazón que está caminando en justicia, porque la justicia es una coraza impenetrable. Bendito sea el nombre del Señor. Fue a causa de la injusticia, hermanos, que Dios entregó a los israelitas de la antigüedad a estatutos que no les harían ningún bien. Mire qué tremendo. Cuando un hombre camina en injusticia, o sea, no está caminando en justicia, no tiene la coraza de justicia, el enemigo va a poder entrar a él y hacerle daño. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo va a entregar a la voluntad del enemigo. ¿Por qué? Porque no está caminando en justicia. Esto es lo que dice Ezequiel capítulo 20, versículo 24 al 25. Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso, dice Dios, yo también les di estatutos que no eran buenos. Por eso les di doctrinas falsas. Permití que se torcieran porque sus corazones no eran rectos. Fueron entregados por Dios, como no amaron la verdad, fueron entregados a la mentira, como 2 Tesalonicenses 2 dice. Amén. Por lo tanto, hemos de vivir la vida cristiana en santidad, en sobriedad, pues ciertamente al caminar en el Espíritu cumpliremos la justicia de la ley de Dios, como dice Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando no andamos conforme a la carne, la justicia de Dios está en nosotros como una coraza que protege nuestra vida. Vamos a la número 3, el Evangelio de la paz, o sea, las sandalias. Las sandalias. Las sandalias protectoras que usaba un soldado romano eran una parte muy importante de la vestimenta. Ellas evitaban que se quedara cojo en la guerra, en la batalla, protegiendo sus pies de ser traspasados por piedras o por espinas. Espiritualmente, las piedras y las espinas que pueden dañar nuestros pies son las obras de la carne. Pueden dañar nuestra caminata espiritual. Debemos darnos cuenta entonces que tenemos que calzarnos los pies con el apresto del evangelio de ¿qué? De la paz, ¿verdad? No el evangelio de la guerra entre nosotros, de los pleitos, de las disensiones, de los celos, de las iras, de las contiendas. Ese no es el evangelio de Cristo. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Somos llamados a seguir la paz con todos los hombres, donde quiera que sea posible. Hebreos 12:14. Pablo dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
Hermanos, la paz de Dios nos previene de quedarnos cojos espiritualmente. Amén. Ya anotó ahí Hebreos 12:14. ¿Sí? ¿Qué dice Hebreos 12:14? Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Vaya, pero ahora por favor regrese un versículo, el 13. Y enfoquémonos en el contexto. ¿Qué dice el 13? Fíjese, ¿qué dice? Haced sendas derechas. ¿Para qué? Para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Y cómo va a ser sanado? Siguiendo la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces debemos calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Saben, queridos hermanos, cuando caminamos en el Evangelio de la paz, Dios nos capacita para poner a Satanás bajo la planta de nuestros pies. O dicho de otra manera, Él mismo lo pone bajo la planta de nuestros pies cuando nosotros caminamos en el Evangelio de la paz. Romanos 16:20 lo dice. Y el mismo Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. La paz es una poderosa pieza en nuestra armadura. Debemos buscarla hasta obtenerla. Vivamos el Evangelio de la paz. Caminemos en el Evangelio de la paz. Prediquemos y enseñemos el Evangelio de la paz. De esa manera el Dios de paz estará con nosotros. Mateo capítulo 5 verso 9. Jesucristo, entre las 9 bienaventuranzas que enumeró, dijo esta: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador es una persona que primeramente tiene la paz en él y luego es un promotor de la paz. Es alguien que trabaja en medio de dos partes en conflicto para que lleguen a la paz. De hecho, Cristo es el pacificador por excelencia. El Padre y el hombre estaban enojados, divididos, separados por el pecado, pero Cristo vino e hizo la paz entre Dios y nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Isaías capítulo 52 verso 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación y del que dice a Sión: tu Dios reina. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a la cuarta pieza de la armadura, el escudo de la fe. Antiguamente cada soldado portaba un escudo, debido a que la mayoría de las armas ofensivas eran flechas, eran lanzas, eran dardos. Por lo tanto, el principal medio de defensa era el escudo. Ahora, hablando espiritualmente, los dardos de fuego del maligno son las palabras de duda lanzadas en contra de los cristianos. A veces son audibles, a veces son
o aparecen como pensamientos en la mente del cristiano. Amén. Muchas veces el creyente cree que él mismo está pensando los pensamientos de maldad que vienen a su mente, pero puede ser que el enemigo lo esté atacando con ellos, enviándolos como dardos, como flechas, como lanzas a su mente. Por eso necesitamos el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aleluya. Nosotros estamos protegidos en contra del maligno en la medida en que estamos cubiertos con la fe de Dios. Escuche bien. Nosotros estamos protegidos en contra del enemigo en la medida en que estamos cubiertos con la fe de Dios. Si tenemos el escudo de la fe de Dios. Ahora, ¿cómo nos viene la fe? ¿Cómo conseguimos la fe, hermanos? ¿Cómo conseguiremos el escudo de la fe nosotros? Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra, es decir, por el rema de Dios. Entonces, yo necesito mi escudo. Y ese escudo es mi fe, o la fe. Pero ¿cómo consigo yo la fe? La consigo por oír el rema de Dios. Y oigan, esto es desafiante, porque esto nos lleva imperativamente a buscar al Señor para que nos hable. ¿Me está entendiendo? Esto nos lleva imperativamente a buscar al Señor para que nos hable. Para tener la fe debemos oír a Dios, y para oír a Dios tenemos que buscar su rostro, conseguir de alguna manera que Él nos hable. Porque la fe no viene solo por leer el logos, la fe viene por el rema de Dios. Es cierto que el logos se puede convertir en rema en un momento, amén, pero la fe viene por el rema de Dios. Aleluya. Y debemos conseguir esa fe, hermanos, la cual se convertirá en escudo para nuestra vida. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y sabe usted que el escudo servía pues para defender también la parte central del cuerpo. Debemos poner las palabras que Dios nos habla en nuestro pecho, en nuestro corazón. Si permitimos que sus palabras aniden en nuestros corazones, las palabras de duda que el enemigo envía no penetrarán y no nos causarán ningún daño. Pero si no tenemos la fe de Dios, el escudo de la fe, puede ser que las palabras del enemigo penetren y nos hagan mucho daño. Cuando estudiamos aquí pilares de la fe, creo que fue pilares de la fe, los estudiantes, Santiago y Judas. Cuando estudiamos aquí Santiago y Judas, el maestro, hermano, delineó de una manera magistral cómo viene la fe y cómo usar la fe. Usted solo tiene que regresar a sus notas para recordar eso. Pero la fe viene por oír. Después que oigo, tengo que creerla. Después de creerla tengo que confesarla. Después de confesarla tengo que obedecerla. Y después de obedecerla solo tengo que ver el milagro ya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así es como actúa la fe. Oye la palabra, cree la palabra, confiesa la palabra, obedece o actúa sobre la palabra y recibe el cumplimiento de la palabra. Amén. Ahora, antes de terminar este puntito,
Y el tiempo se está terminando, pero déjeme ir a Isaías capítulo 21, verso 5, para terminar este asunto del escudo de la fe. Amén. Saben, hermanos, muchas veces el Señor nos ha dado una palabra para nuestra vida que todavía no se ha cumplido, pero cuando la escuchamos recibimos la fe para creerla y estamos fortalecidos con la fe por esa palabra que el Señor nos habló. Pero con el correr del tiempo puede ser que esa fe se debilite. Esa fe se debilite, ya sea por el tiempo o por las circunstancias. Y esto yo lo veo en el ejemplo de Pedro cuando caminó sobre las aguas. Pedro escuchó el rema de Cristo que le dijo: ven. Y cuando él recibió el rema, ven, él saltó sobre las aguas y comenzó a caminar, porque recibió la fe de Dios. Pero al ver las olas, su fe se debilitó y comenzó a hundirse. Y hay veces que por el tiempo, las circunstancias, la fe que nos proporciona la palabra en el momento que la escuchamos puede debilitarse. Pero es aquí donde entra Isaías 21:5. Dice: poned la mesa, ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Pero luego dice: levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. En lo natural los escudos se ponían de viejos, se ponían tiesos y se podían quebrar, porque la mayoría era de cuero de animales. Para mantenerlos en buen estado debían aplicarles aceite ungido. Constantemente su fe tiene que estar siendo ungida por el Espíritu Santo. Amén. Por el Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo a los Efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien seguid siendo llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Bueno, creo que nos alcanza los minutos para una más. El yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación. La batalla también tiene lugar en nuestra mente. Por lo tanto, necesitamos ponernos el yelmo de la salvación, por medio del cual nuestra mente esté protegida de todos los pensamientos tortuosos, tormentosos que el enemigo ponga en nuestro camino. Hermano, las peores batallas se lidian en la mente. Recordemos a Jesús en Getsemaní. La presión del Getsemaní fue tan grande en la mente del Señor Jesús que Él sudó grandes gotas de sangre. Sí, la presión era terrible, que sus vasos se rompieron. Y en lugar de sudar agua, sudó sangre. Tremendo. Una de las cosas que más le gusta al enemigo es atormentar nuestra mente. Cuando nos vamos a acostar o cuando nos quedamos solos, ataca nuestra mente, porque él sabe que cuál es el hombre en su mente, así es él. Entonces ataca la mente, ataca la mente. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando estamos siendo atacados en nuestra mente? Debemos volvernos al Señor en esos momentos, volvernos a Él, porque Él es nuestra salvación y Él nos capacita para recibir su yelmo que es tan fuerte, tan poderoso, que las huestes del enemigo no podrán penetrarlo. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses 5:8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación
como yelmo. Debemos poner ese yelmo en nuestra mente, donde el enemigo quiere erigir esas fortalezas que son ajenas a los caminos y a la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 10:5 dice, y hermanos, si la Biblia lo dice, es que se puede hacer. Si Pablo lo está enseñando, es porque sí es posible hacerlo. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria a Dios. Entonces, las piezas de la armadura de Dios que hemos estudiado hasta este momento, todas son para protección, son para defendernos. Amén. Para defendernos. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Amén. Pero ningún ejército gana una batalla solo defendiéndose, ¿verdad? Ningún ejército gana, ningún atleta tampoco gana una contienda solo defendiéndose. Ningún equipo gana un partido solo defendiéndose. Es necesario atacar, arremeter contra el enemigo, derribar sus fortalezas e invadir su territorio y arrebatarle el botín. Y esto lo hacemos por medio de armas ofensivas. Al soldado cristiano se le ha dado una poderosa arma ofensiva, y esta es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, vamos a quedarnos aquí porque el tiempo ha llegado, y solo permítame orar para ir a nuestro receso. Querido Dios, estamos entendiendo que las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, las religiones falsas, los falsos maestros, los falsos profetas y falsos apóstoles, no son solo hombres, ni son solo escritos. Detrás de ellos hay fuerzas espirituales del mal. Y para poder defender nuestra fe es necesario vestirnos de toda la armadura de Dios. En el nombre de Jesús pedimos que así sea con cada uno de los que estamos aquí y de los que allá a la distancia también nos están escuchando. En el nombre de Jesucristo. Amén.